Más allá de los libros y más acá del laboratorio, la vida se empecina en sorprendernos. Nos hace un guiño, nos devuelve la risa, hace brotar el amor, nos hace dudar. Dichosamente, es que también estamos hechos de perplejidades que sin querer se vuelven historias, que alguien cuenta para que otros la compartan. Y un día, escuchando radio, caigamos en la cuenta de que es muy parecido a lo que nos pasó o está por pasar. Ciencia que suena, espejo y trampolín, real e imaginario. Relatos que son excusas para tomarle el pulso a las emociones. Más vale bueno conocido. Cuando la llamamos a Alicia Naput para entrevistarla, la docente, investigadora y extensionista de la UNER se encontraba en una asamblea interclaustros. El motivo de la convocatoria eran los recortes presupuestarios hacia la educación superior. Corrida a unos metros del bullicio propio del debate de posiciones, dio su parecer a propósito del centenario de la reforma universitaria. Los intereses de Naput atraviesan la política de la educación, la teoría política, la historia de las ideas, el feminismo y la educación estética. En su aspecto, Alicia Naput es una persona corriente, viste como una persona corriente, se relaciona como una persona corriente. Pero a poco de andar o desandar la conversación, un hipotético interlocutor la advierte sanguínea, tempestuosa, estudiosa y decidida, radical en sus planteos. La reforma del 18 es siempre inspiradora, aún en aquello que no alcanzó a plantear, diríamos. Es inspiradora en los futuros que se soñaron y se proyectaron en aquel 18, inspiradora en el cogobierno, inspiradora en la democratización, ¿no es cierto? Es decir, inspiradora en términos del cogobierno de estudiantes y profesores, profesores y profesoras, inspiradora como gran reclamo, ¿no? Como gran revolución en el sentido de se pone en pie el demos universitario, ¿no? Los estudiantes se animan y las estudiantes, aunque las estudiantes aparecen poco en la foto, pero también hubo mujeres, se animan a interrumpir, ¿no? Y a cuestionar, ciertamente en Córdoba, donde la universidad era monástica, ¿no? Así es. Pero eso conmueve a las universidades de todo el país y en ese paraguas o en ese clima se crea la Universidad Litoral en 1919, de la que fue parte de nuestra Universidad de Entre Ríos, que se separa después, en los 70. Así es. Y entonces digo, ahí hay un planteo de democratización profundo, ¿no? De los sectores de las capas medias de ingresar a la universidad, y un invento histórico fenomenal, que es el cogobierno de estudiantes y profesores, los concursos, las cátedras paralelas, es decir, y por otra parte el programa epistémico de la reforma, que es la ciencia en su momento, ¿no? Es un puente, dicen algunas autoras, decía Silvia Sigal, la reforma inventa un puente singular entre el saber y la política, ¿no? Es decir, enfrenta las tradiciones monásticas con el programa de la ciencia investigada, decimos nosotros, ¿no? Del aula como laboratorio, y lo articula con el gobierno, con la participación definitiva de estudiantes. Recordemos que hubo un intento de maniobra frente al reclamo y los estudiantes ejercieron su poder, conmoviendo definitivamente. La reforma es siempre un programa en curso, un programa nunca terminado, porque recordemos cómo no va a interpelar la reforma nuestro presente si nosotros aún el programa de la reforma del cogobierno igualitario entre docentes y estudiantes sigue siendo una tarea no cumplida, ¿no? Así la es. universidad tiene tradiciones fuertemente, por eso hablamos de claustros todavía, ¿no? Y Alicia, hasta hace muy poco tiempo a uno de los sectores de la comunidad se los denominaba por lo que no eran, los no docentes. Los no docentes, exactamente, en lugar de trabajadores y trabajadoras administrativos y de servicios. Efectivamente, ¿no? Hay una larga tradición que en el lenguaje persiste,
y las mujeres lo sabemos bien, sabemos la importancia que tiene el lenguaje en términos conservadores, y es quienes no eran docentes, ¿no? Los docentes siguieron siendo, y las docentes, y los docentes en masculino, además, Claro. como, bueno, el eje central, ¿no? Cuando en realidad la universidad, aún su larga tradición medieval, quiero decir, es en esa larga tradición de autonomía que se resignifica en el siglo XX, es una acción común de docentes y estudiantes, en realidad. Uh-huh. Nunca la universidad tuvo sentido, sino por los estudiantes. En la visión de la entrevistada, le tocó en suerte a la universidad pública una coyuntura difícil para celebrar el centenario de la Reforma. Por la complejidad del proceso, por la violencia viscosa contra la cultura pública que decantan las políticas gubernamentales, por los recortes presupuestarios que en realidad son redireccionamientos de partidas en función de otras prioridades. Así, lenta pero decididamente, Alicia Naput entró de lleno al eje problemático de la entrevista. La reforma universitaria es un legado en disputa, así hay que plantearlo, ¿no? Es decir, un legado que disputan que disputamos entre los que luchamos y que luchamos por un proceso de democratización de la universidad, por los que queremos y las que queremos que en la universidad entren los trabajadoras y las trabajadoras, por las que queremos claustro único y no que los titulares y los adjuntos tengan más representación que las y los compañeros auxiliares, por los que queremos convocatorias también universitarias para transformar y democratizar la universidad, entre nosotros y las cabezas institucionales de las universidades públicas, ¿no? Los rectores, las rectoras, depende de sus características. La reforma ha sido una celebración institucionalizada, bastante vaciada de contenido para mi gusto, pero también ha sido siempre un terreno de disputa de todos los procesos de lucha por la democratización y por la defensa de la universidad como espacio público, que no es lo mismo que estatal, ¿no? Uh-huh. Es decir, la universidad ha actualizado en las luchas democráticas la idea de que lo público es ese espacio que se promete como igualitario, ¿no? Aunque no lo sea, porque sabemos que vivimos en una sociedad de clases y no en una sociedad igualitaria, pero que se promete como un campo de lucha por una vida vivible, decimos, ¿no? Es decir, en condiciones igualitarias dentro y fuera de la universidad, y en la que pelea porque la universidad sea un lugar donde se potencien todas, donde escuchemos y hagamos escuchar todas las voces, y hoy lo necesitamos más que nunca, que luchan por condiciones de vida vivible. Más allá de las contingencias, el legado de la reforma puede reactualizarse. Cada vez que peleamos la universidad pelea en términos autónomos, que no quiere decir que hacemos lo que se nos da la gana, sino que somos autónomos de la disciplina estatal y pretendemos ser autónomos y autónomas de los dictados del capital, digamos, de las empresas, de los intereses privados, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez que nos ponemos en pie de lucha, cosa que no ocurre siempre, pero en ocasiones sí, y vos señalabas de los 80 para acá, actualizamos esa tradición democrática y la ampliamos, la redefinimos, ¿no? Ya seguiremos preguntándonos acerca de qué implicancias presentes tiene el hecho de adherir a la tradición de la reforma universitaria. Más vale bueno conocido. Radiociencia.